Le cedo la palabra en estos momentos a la doctora Mariana Cortés de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana. Adelante, doctora. Buenas tardes, para mí es tarde. Es un gusto estar acá con ustedes y quisiera agradecer mucho una vez más a Natalia Duque por la oportunidad de compartir con ustedes. Hoy voy a leer el texto por el tema del tiempo, ¿no? Pero estoy a la disposición para charlar después. Yo titulé mi presentación Leer, Escuchar y Hablar desde bibliotecas preexistentes. Lo que voy a presentar en esta ponencia son posibilidades de leer, escuchar y hablar en bibliotecas, sean ellas públicas, escolares o comunitarias. Voy a intentar en esos pocos minutos establecer contactos entre pensamientos que vienen desde la pedagogía, de la literatura y formación de lectores y las propuestas decoloniales. Aidan Chambers, pedagogo británico, propone el término conversaciones literarias en escuelas con niños y niñas. Su enfoque tiene el objetivo primero de formar lectores literarios a través de la conversación, porque él entiende que la crítica no es más que hablar sobre textos, a partir de nuestras experiencias literarias, artísticas y personales. El educador sugiere que las conversaciones literarias comiencen con preguntas básicas. ¿O qué le gustó de la historia? ¿Lo que no te gustó en la historia? ¿Lo que te sorprendió o desconcertó? Y las conexiones y cuáles son las conexiones que se pueden establecer. De las respuestas de los niños y niñas surgen temas que pueden ser de naturaleza ética o de la convivencia con sus pares en sus comunidades. De la charla informal se conduce a la conversación formal en la cual el metalenguaje literario y artístico empieza a producir o ser introducido en estos términos y en esos términos los estudiantes van apropiándose de la crítica, del hacer crítica literaria. Partiendo de ese enfoque propuesto para la escuela, pensamos en posibilidades de acercamiento a la literatura en espacios distintos del escolar, pues comprendemos las bibliotecas como oportunidad o libertad para estar desde perspectivas otras, ya que en muchos casos o comúnmente la escuela es entendida desde las imposiciones y visiones jerárquicas. Tomando la idea de Chambers, escuchar las respuestas de los niños y niñas para formular temas de discusión, negociación y construcción de sentidos colectivos, entendimos que esta estrategia nos lleva casi que naturalmente a los círculos de cultura presentados en Educación como Práctica de Libertad de Paulo Freire. Empezamos a entender la posibilidad de la conversación literaria como un espacio democrático de discusión en el cual cada participante toma la palabra para exponer, reflexionar sobre sus argumentos desde su punto de vista, desde su voz, desde su experiencia. Y también de la escucha de los demás. Desde ahí propusimos la práctica en ambientes diversos, no en el marco de la inclusión de la diversidad, más en el sentido de que niños y niñas puedan experimentar el literario, ya sea escrito o oral, tanto en las bibliotecas comunitarias como escolares en la triple frontera Argentina, Brasil y Paraguay, por el proyecto Viviendo Libros. Con las acciones de lectura literaria, pretendemos reunir los círculos de cultura que se desarrollan bajo una línea horizontal en que hay, en lugar de profesor, un mediador, facilitador, alguien que también se expone y forma parte del colectivo.
y hace parte de la comunidad que construye la lectura en su tiempo, en su espacio, actuando para el proceso de reflexión y transformación, donde se crea un entorno para compartir saberes, dudas, siempre a través del contacto con diferentes voces, ya sea el texto, el autor, el ilustrador, el compañero o compañera del círculo y sus ideas. Esta práctica indica que la mediación de lectura literaria está intrínsecamente relacionada a los deseos, angustias, esperanzas de los participantes y que es en el diálogo que fluye el cambio de saberes de esa comunidad. En nuestro caso, niños y niñas, volviéndolos una comunidad interpretante en el marco que propone Stanley Fish. En el espacio creado no se utiliza el artificio de la imposición del conocimiento o de la lectura única, como ocurre comúnmente en las clases. Es en ese sentido que pretendemos repensar la educación o la pedagogía, tanto en su entendimiento común, pero también entendiendo la pedagogía como formas de ser, estar, pensar y sentir desde perspectivas otras. De Freire pasamos a la pedagogía decolonial, tratada aquí a través de las reflexiones de Catherine Walsh, investigadora norteamericana residente en Ecuador. Ella ha trabajado con Freire y sus ideas están muy en sintonía con las de él, aunque tome las ideas del pedagogo brasileño a partir de sus experiencias y vivencias. Las propuestas decoloniales entienden que la atención en América Latina no está apenas en la lucha de clases tal como la entendieron en otros tiempos, como en el tiempo de Freire, sino específicamente en el rasgo, en la intersección de la perspectiva racial y de género. Walsh reflexiona que la matriz entre comillas, la matriz de la colonialidad afirma el lugar central de la raza, el racismo y la racialización como elementos constitutivos y fundamentales de las relaciones de dominación. Cerro comillas. Los pensadores, desde esa perspectiva, empiezan a entender como urgente considerar América Latina por sí misma, con sus condiciones, formaciones, conflictos, rechazando la perspectiva blanca, patriarcal, eurocéntrica y, tal vez en nuestro caso, adultocentrista, afirmando que los pueblos originarios son claves y protagonistas en las prácticas de la interculturalidad crítica, entendida como, comillas, una construcción de y desde personas que sufrieron una historia de sumisión y subordinación. Walsh asume esta perspectiva y señala que Frantz Fanon y Freire son precursores de ese giro descolonial. Fanon pensaba en la cuestión racial y su estructura resultante como el eje fundamental de la condición opresora del pueblo. Freire, por su parte, insistía en la lucha de clases como la base estructural de las formas de vivir en el mundo colonizado, aunque en sus últimos ensayos por sus experiencias en África empieza a reflexionar sobre la cuestión racial como determinantes de los sistemas de opresión. Pero, volviendo al Walsh, recordamos que ella ha trabajado y trabaja en comunidades indígenas en Ecuador, y allí practica una poderosa escucha de las comunidades indígenas. Como resultado de la escucha y actuación, ha comenzado en diálogo con otros y otras pensadoras a cuestionarse sobre el concepto de interculturalidad, en término que, según ella, fue cooptado por los estados y comenzaron a vender la diversidad cultural latinoamericana. Los discursos oficiales en Latinoamérica acogen
y utilizan la idea del multiculturalismo, pero insertados en una perspectiva neoliberal. Esta idea es ampliamente utilizada, por ejemplo, por las empresas de cosméticos o turismos, para nombrar algunas. La perspectiva decolonial comprende que los estados se apropian de una comercialización multicultural en que las tensiones raciales se diluyen y la diversidad étnico-cultural se convierte en mercancía. En ese sentido, para la perspectiva decolonial, la raza, el racismo, como se ha dicho, es factor que define las relaciones en Latinoamérica y que de forma jerárquica y opresora. Se ha impuesto de manera a comprender, no a partir de nuestro, se ha comprendido nosotros, no de nuestras características o nuestras experiencias ancestrales, sino desde el pensamiento del otro sobre nosotros. En ese marco de pensamiento están las propuestas de leer, hablar y escuchar en las bibliotecas, porque en las experiencias de conversación literaria nos dimos cuenta en la praxis de que a partir del diálogo, habla y escucha, los niños y niñas participan de la construcción del sentido del texto literario como metáfora, buscando exponer y argumentar su visión de las narrativas ficcionales. Y con eso, la experiencia, que debe ser continua, se constituya como un colectivo que piensa, siente y puede actuar en el mundo con el objetivo de transformar sus vidas en comunidad. Muchas gracias.